Hola, què tal? Benvinguts a un nou Molt Personal. En un programa, en una entrevista, la d'avui, on parlarem molt de música. El nostre convidat és vegenc. Ell és de Sant Joan de Vilatorrada. Si jo els dic Antonio Elías Borjas Moya, potser aquest nom no els hi sona. Ara, si jo els parlo d'Antonio Remendao, que és el nostre convidat, segur que el coneixen tots. Antonio, benvingut. Gràcies per ser avui aquí. Un plaer, un plaer. Antonio, la idea és parlar de la trajectòria, de tota la carrera de l'Antonio, però d'on surt el Remendao? Per què el Remendao? El Remendao és el nom del besavi. Del teu besavi. El besavi, que són nascuts d'Andalucía, de Marinaleda, d'un pueblo de Sevilla, y viene de ahí, viene del nombre del bisabuelo, los apodos que se ponían antes, todos los hermanos tenían un apodo y él era el Remendao, decían que tenía como un antojo de aquello de una mancha, una manchita en el cuerpo, y decían que era como un remiendo, y de ahí viene. Ho vas tenir clar de seguida, quan vas decidir posar, doncs mira, em posaré un nom artístic? La verdad que salió a través del grupo, cuando montemos el grupo. De hecho, yo cuando empecé el primer concierto en solitario era Antonio Borjas, que fue en la Casa Andalucía de Manresa, de aquí de Manresa, y a la que montemos el grupo, pues el bisabuelo común era el mismo, era el Remendao, ¿no? Y luego ya sí, una vez ya empecé a hacer cosas así en el solitario, pues ya todo el mundo el Remendao, y Antonio el Remendao. I s'ha quedat, no? S'ha quedat, Antonio el Remendao. Jo deia això, l'Antonio és de Sant Joan de Vilatorrada, ets vegenc, ets de casa, una mica ambaixador també de Sant Joan de Vilatorrada. Pude porque, no lo sé, a lo mejor porque fui como de los primeros en hacer un poco la rumba y tal, hace ya muchos años, entonces no había grupo de rumba, ¿no? De hecho, en la Cataluña central no había gente que hiciera el rumba o que partiera de la rumba, del flamenco. Y no sé si embajador, ¿no? Me llaman sensei los jóvenes, o los grupos que salen ahora, sí. Muchos, como supongo que por la trayectoria, supongo que es. Sí. Antonio, deia això, neixes a Sant Joan de Vilatorrada. Sí. Quina infantesa, quins records tens de viure a Sant Joan? Guapísimos todos, sí, de Sant Joan de toda la vida, de siempre he viscut a Sant Joan, y la verdad es que todos los recuerdos que tengo son bonitos, ¿no? Del pueblo, del cole, claro, al principio. Muchos ahora que me ven me acuerdo, ya al cole ya traían la guitarra, ¿sí? A veces, sí. Y sobre todo en la época esta también del instituto, que ya solo hice muy poco, hice solo los 2 primeros años, pero sí, la infancia la recuerdo pues desde siempre un poco ligada a la música. Yo creo que todo lo que es del sur que me viene, de la rumba, del flamenco, ha sido siempre como mis padres son andaluces, ¿no? El Remendao mismo, que ya viene de aquí, mi padre es de Marinaleda, de Sevilla, mi madre es de Granada, y en San Joan, de hecho, somos muchísimos hijos de emigrantes, ¿no? De allí de Andalucía, y de ahí yo creo que me viene un poco el aire sureño que tengo a la hora del musical. I la música, llavors, quan entra a la vida de l'Antonio? Des de ben petit, ja era a casa? Sí, en casa siempre ha habido música, ¿no? Siempre, antes con los cassettes en el coche, siempre escuchaba, mi padre siempre escuchaba a Los Chichos, Manzanita, Junco, el Bordón 4, grupos de la época que a él le gustaba, y esto es lo que había siempre en el coche, ¿no? Y luego también hay una cosa muy guay, que es que siempre nos hemos juntado la familia de los Jambos, que decimos que por parte de mi abuelo, somos una familia muy grande. De hecho, la Celeste Alía, ¿sí? Su hermano, el Diego, el César, bueno, todos los Jambos, ¿no? Tenemos el grupo en el WhatsApp, los Jambos. Y desde siempre en las Navidades nos hemos juntado y siempre ha habido mucha juerga, cantar y disfrutar y pasarlo bien, ¿no? Y las Nochebuenas, los días 24 de diciembre son como muy marcados, y siempre ha estado eso en la casa, la música ha estado toda la vida. Y yo pues lo recuerdo como que mi padre quiso aprender a tocar la guitarra de joven, y aquello típico que empieza y a veces pues la tiene guardada en el armario, ¿no? Y fue mi hermano, de hecho, el primero que cogió la guitarra la afinó, una guitarra muy vieja que había en casa, y fue él el que me enseñó a dar los primeros acordes con la guitarra. Y yo creo que cuando cogí la primera vez la guitarra fue algo muy potente, fue algo que, no lo sé, me enseñó a poner un mi, un la, y era como, wow, era como que, no sé, sentí algo muy potente desde entonces
he estado siempre con la guitarra, forma como parte de mí. Llavors la primera guitarra és aquesta, és el primer record? Sí, así fuerte, sí. Ahí fue cuando tenía claro que iba a aprender a tocar la guitarra, lo tenía clarísimo, clarísimo. A quina edat estem parlant, més o menys, Antonio? Això sería 14, 14 años, sí, más o menos, cuando eres así un adolescente, un pequeño ya tirando para adolescente, siempre ha estado lo de la música y fue coger la guitarra y fue, wow, yo quiero aprender ya. Y en esta época había una casa Andalucía en San Joan de Vilaturrada. Y recuerdo que vino un vecino, ¿a ti te gusta el camarón, no? Que va a venir un profesor a dar clases de guitarra y tal. Y mi padre me dijo, pues mira, es que viene como rodado, ¿no? Lo que duró muy poquito esta época, fue como unos meses, y entonces, claro, estos meses vino el profesor, dejó de venir, venía de Barcelona, era músico, también tenía muchas actuaciones, y fue cuando yo dije, yo quiero esto, quiero esto. Y mi padre me trajo a Manresa, nos enteremos que en la Casa Andalucía había un guitarrista que daba clases de guitarra. Aquí en Manresa, Aquí en Manresa, que era Pepe Aro, que fue mi profesor que estuve más años con él, ¿no? Y bueno, pues ya cogía mi autobús, me venía a la Escudina, me iba a la Casa Andalucía con mi guitarrita, y ahí es donde empezó todo, sí. Clar, hi ha un moment que decideixes, és a dir, que això serà la teva carrera professional, o com va? O és una mica gradual, que estem parlant que ets jove aquí, però clar, deies, no, amb la guitarra jo ja vaig sentir que... Yo creo que de alguna manera lo tenía muy claro que iba no sé si es que se me daba bien o no sé, me resultaba cómodo y familiar tocar la guitarra, y al poco de hecho de empezar a acompañar y a saber los acordes, pues ya empecé a hacer un poquito lo que hablaba de estas canciones que yo había escuchado de bien pequeñito, de Los Chichos, de Camarón, pues ya empezaba a chapurrear con la guitarra, entonces era como que podía cantar y acompañarme, era una sensación, no lo sé, era para mí mágica, ¿no? Era como, wow, puedo cantar un poco y me puedo acompañar, y todo empezó ahí, todo empezó de esta manera, no sé. Tenía claro que no sabía que me iba a dedicar profesionalmente a esto, però la vida m'ha llevado ahí, m'ha llevado un poquito aquí. La primera actuació que recordis, és a dir, doncs mira, actuo ja davant de gent, Antonio. La tinc clarísima, a part, la data, sí, porque justo cuando hubo ahora lo de la pandemia, sí. Tenía muchos carteles de actuaciones, de conciertos y tal, y con Dolo, mi compañera, dijimos, guau, ¿qué hago con todos estos carteles? Los tengo todos enrollados. Y salió el primero de la presentación, ¿no? que fue en la Casa Andalucía, de aquí de Manresa, a la que ellos vieron que yo ya tocaba y cantaba un poco y tal, dijeron, tú tienes que salir a actuar, tienes que salir. Y octubre de este año era 25 años, que fue la primera actuación en la Casa Andalucía de Manresa. Sí, recuerdo que era como la presentación del rumbero flamenco, y hacía un poco esto, pues cantaba las canciones, igual alguna composición que ya empezaba también a crear algo propio, ¿no? Basándome en la guía de lo que tenía de referencia, que era pues Camarón, Los Chichos, Los Chunguitos y lo que escuchaba en esta época. Y salí, no recuerdo bien todo lo que canté, pero hice mi primera actuación pues mira, ahora era 25 años. Clar, el món de la música que no és fàcil, Antonio. No. No hi ha res fàcil, A hores d'ara jo no crec que hi hagi digues, ui, però clar, el món de la música també és complicat. Sí, yo creo que es complicado ahora porque hay que hacer muchas más cosas que no estas que nos gustan, que es tocar, coger la guitarra y cantar y disfrutar, ¿no? Hay como muchísimas más tareas claro, si te quieres dedicar a algo, tienes que hacer faenas que no tienen tanto que ver con la música, pero es muy divertido. Yo creo que la clave, al menos yo lo que intento hacer, es disfrutar con todo lo que hago para pasármelo bien, ya que tengo que dedicarme a esto, que es lo que me gusta, disfrutar en el proceso, en todos los procesos. El que agrada és pujar a l'escenari, ¿no? Sí. Cantar, tocar, ¿no? Sí. Crear, a mí me gusta mucho crear, cuando ya crear canciones, porque al final son cosas que te salen de tus sentimientos, de tu manera de ver la vida, y poderte expresar a través de la música es muy guay. Luego cuando lo compartes es ya la magia total, claro. Quan neix llavors els Remendaos? És a dir, a partir d'aquí, d'aquest dia de la Casa d'Andalusia, amb aquesta actuació? Sí, a través de aquí estaban mis primos que también tocaban, había un guitarrista también de San Joan,
nos empecemos como a juntar un poquito los que nos gustaba la música, no a todo flamenco, cada uno cuando nos juntemos con el grupo, cada uno venía de estilos diferentes, pero un poco nace en esta época también. Sí, sí, nos juntamos y era como, venga, todos los que nos gusta la música y tal, montemos el grupo, está la familia, junto con mis primos y amigos, y nace en esta época también. Y empezamos a juntarnos en el local, a hacer canciones, yo un poco tiraba por la línea esta de ir cantando lo que a mí me gustaba, pero ya claro, metiéndole el bajo, la percusión, otras guitarras, y nace un poco así, para pasárselo bien, disfrutar y hacer música, ¿no? Como supongo que todos los grupos nacen como, ¿no? Que tenemos el mismo hobby o nos gusta lo mismo, vamos a juntarnos para tirarlo hacia adelante. Aquella època hi havia, no sé si hi havia gaire gent que feia doncs, aquest tipus no, de música, rumba, flamenca, aquesta rumba por aquí no hi havia gaire, a menos que yo recuerde, no. Habían otros grupos, por ejemplo, de esta época son los Strombers, que son un poco más ska o más, pero que recuerde así de esta época, de por aquí, que a veces hemos coincidido. Los Sherpa en esa época también, o un poquito después, pero así no había muchos grupos, no. Quan és el primer disc? És a dir, clar, no? Ens posem una fita, ha d'haver-hi un primer disc. Com va tot això, Antonio? Nació un poquillo de hacer como una maqueta, queríamos hacer una maqueta como para tener algo. Y esto nace más o menos a partir de... En esta época estábamos ya creando canciones, aquí empezábamos como a ensayar, a hacer algunas canciones, algunas versiones, lo que nos gustaba, y entonces salió en el año 2000, fue cuando vinieron aquí a la Festa Mayor de Manresa los Estopa, que entonces fue cuando pegaron el boom fuerte. Y la gente que organizaba nos vinieron a ver allá al local, recuerdo que estábamos allí en el local en casa, y vinieron a vernos que buscaban unos teloneros. Y era como que, wow, son de aquí, claro, eran como que viene Estopa y como que lo que hacíamos nosotros era lo más parecido a poder ser de teloneros, ¿no? Y ahí fue... Wow, fue súper bestia este bolo, ¿no? Ser telonero de Estopa en el año 2000 fue guapísimo. De ahí nos empezaron como luego a salir más conciertos, nos empezaba a llamar más la gente y ya decidimos de grabar algo, teníamos que grabar algo para tener. Y la primera maqueta la hicimos en el 2002. En el 2002 fue la primera maqueta, que fue la que luego llevamos con discográfica a sacar en disco. Ya nos cogió una discográfica pero sí fue en el 2002 la primera grabación así como de estudio. És a dir, a partir dels Estopa és quan... Sí, ahí el despegue. Ahí el despegue como de que no, wow, esto han tocado en Estopa, ¿no? Era como guala. Y a partir de aquí pues nos salieron muchísimos conciertos de que fuimos a, no sé, no recuerdo bien las épocas, pero tuvimos la suerte de compartir escenario con muchos artistas que nos llamaban para ser de teloneros, José el Francés, hasta con Camela, toquemos en Andorra, con Kiko Veneno, con Melendi, recuerdo que en Amposta también, no sé, como que empecemos a hacer conciertos y saquemos ya el primer disco en el 2003 con compañía, con Dibuxa, fue cuando nos pagaron el videoclip. Bueno, yo creo que pillemos un poquillo la época esta que todavía había lo de las compañías que apostaban por grupos y ya se estaba como desapareciendo a la vez, ¿no? Ya cada vez cuesta más que una compañía apueste por un grupo, ya va todo muchísimo más independiente, ¿no? Y creo que pillemos esta época, sí, en el 2003, y desde entonces, pues, no sé, para adelante. No, ja està bé. Clar, què significa? Clar, jo m'imagino, vosaltres, que comences, no? Sí. Que dius, vull fer, no? Faig aquest tipus de música, no? Sí. Actuar amb això, no fent de taloners, Sí, d'Estopa, o amb Melendi, o amb Camela, no? Clar, ha de ser, no ho sé, superemocionant, no? Sí. Sí, también... Luego como que nos llamaban para hacer conciertos, claro, a través de aquí como que te haces un poco más popular con el grupo y vas haciendo conciertos, te van llamando, y también lo hacíamos de una manera como que nosotros que no teníamos ni manager, o sea, había la gente de la compañía y demás, pero casi siempre que como que nos venía el trabajo como sin buscar, no sé, vino como todo rodado, ¿no? De un concierto te salía otro, te llamaban para otro, y siempre ha venido un poco así. Al menos estos primeros años con el grupo vino un poquito así.
Però clar, si mires Era como natural, era como que salía así, surgía. mirant la trajectòria, clar, això els va portar a força llocs. Santiago de Compostela, Sant Sebastià, Osca, Vigo, no? És a dir, veu rodar força. Sí. Hicimos España casi bastante, nos pateemos un poco, sí. Sí. Bueno, luego ya hicimos el segundo disco en el 2005, 2006 y sí. Pero todo de esta manera, ¿no? Que como que iba saliendo. Hemos trabajado también con management, también trabajemos con agencias y tuvimos la suerte esta de rodar bastante y conocer a un montón de gente y de compartir escenarios pues, con un montón de grupos y de muchas experiencias, la verdad. Què passa l'any 2007? És quan comenceu a treballar amb uns altres productors? ¿Això provoca cambios? En el 2007, a ver, en el 2007 yo creo que es cuando ya hicimos el final del segundo, hicimos como el segundo disco, Los Mandamientos de Gallape, el primero fue el de Carrera a la Luna, hicimos Los Mandamientos de Gallape, y luego ya hubo como cambios en el grupo. Raúl, que era el que tocaba la flauta, pues como que quería probar otras cosas, ir en solitario, la Eli también, como que empezaron a haber cambios en el grupo. Y para esta época, yo creo que fue la época que ya estuvimos de músicos en otro proyecto. Fue que con Chico Caña, de Los Mártires del Compás, que dejaron ellos el grupo. Yo para mí es muy fan de Los Mártires del Compás, un grupo de Sevilla. Y en esta época, como que ellos dejaron el grupo, nosotros hicimos como un parón y yo empecé a producir junto a ir de músico con Chico, ¿no? Y fue otra vivencia, fue otro paso. Hubo como un impasse, pasó esto y luego después de estos años volvimos a hacer Remendaos, que ya hicimos el último disco que fue el de Reset y yo creo que aquí ya está. Luego ya a partir de aquí ya empecé mi andadura en solitario. ¿Por qué comienza esta andadura en solitario, Antonio? Yo creo que es por la necesidad de hacer algo como más personal, en principio, y como para seguir como mi camino, como que sigues teniendo inquietudes siempre. Tienes inquietudes, ves que la vida te lleva a un sitio, vas haciendo como aquello que te comentaba, ¿no? Que vas haciendo conciertos, no te das ni cuenta, te llaman de un lado, te llaman de otro, vas haciendo, van pasando los años y yo creo un poquito lo que pasó es que yo necesitaba de hacer lo mío a mi manera, como yo lo sentía, ¿no? Y yo creo que eso fue un poco el punto de partida para decir, ya está, mi época con Remendaos ya acaba, necesito hacer lo mío y tirarlo hacia adelante, sin más no provarlo como una necesidad que tenia. Bevem aigua, ara tots dos necessitem aigua, no sé si continuarem. Sí, Antonio, clar, crear, per exemple, és complicat? És a dir, o t'és fàcil també, no? Composar, fer totes aquestes cançons, totes aquestes peces. Bueno, crear es... Yo creo que la creación la llevo un poco como a épocas. Hay épocas que me viene la creación, me vienen como canciones. Ahora es muy fácil porque con el móvil como que te grabas el audio y tengo varias maneras de crear, porque voy también probando cosas, ¿no? Y una vez que utilizo mucho es que me vienen como melodías y letras, o me viene a lo mejor una letra con una melodía y la quiero expresar de una manera. Entonces ya la canto y sé que cantándola luego, cuando coja la guitarra, ya le voy a poder poner música a esa melodía que he creado con la voz. Entonces yo siempre he solido crear un poquito así por inspiración, cuando me ha venido. Y ahora de hecho no hace mucho, estoy como forzándome a crear también, como tomar el hábito de intentar cada día ponerme un rato y escribir cada día un poco y forzarme a eso, porque si no, claro, es como que, si no, ¿qué va a pasar? Eso lo voy a crear cuando, ¿no? Como buscar la inspiración, yo creo que y creo que trabajándolo se puede hacer. De hecho, la experiencia que tengo ahora, así como a corto plazo, que estoy probando cosas, decir, espera, a ver, no, prueba esto, venga, va, como ponte a esto, ¿no? Y de momento estoy probando, de hecho, siempre estoy probando cosas nuevas, siempre. Clar, no és allò que lleves i dius, mira, avui treballaré de 8 a, no ho sé, no. a 2 del migdia per aviam què surt, no? No, tengo también la suerte que me gusta mucho por las mañanas de salir a la montaña.
Y esto, claro, aparte de conectarme conmigo y tomar este tiempo, me ayuda muchísimo a... Ahí creo bastante también, porque me viene mucho, reflexiono bastante y lo utilizo para luego poderme expresar las reflexiones sobre la vida y, en fin, un poco todo. Perquè de què parlen aquestes cançons? De la vida. De la vida. Yo creo que hablan un poco de la vida o de una manera de vivir, ¿no? De respetar, hablan del respeto, hablan de libertad muchísimo, pero desde un punto de vista humilde, ¿no? Siempre con ganas de aprender, y hablan un poco, pues, de cosas que me han pasado o de cosas que veo, no sé, un poco de mí, son bastante, hablan un poco de mí, pero también son muy para todos, ¿no? Son que se las puede hacer todo el mundo suyas de alguna manera. No lo busco que sea así, pero sí que hablan de la vida, sí, un poquito. Amb quin to, per això? Bueno, con un tono positivo y de, sí, siempre positivo y como de recapacitar un poco, ¿no? De intentar mejorar, yo creo, un poco. Porque van pasando los años y ves que todavía te equivocas en muchísimas cosas a la hora de hacer algo. Y entonces intentar mejorar, siempre, intentar mejorar. Ha evolucionat molt, ha canviat molt l'Antonio d'aquest de que va començar, no?, amb els Remendaos, no? Bueno, Sí. primer i llavors els Remendaos i ara en solitari. Com ha evolucionat al llarg dels anys? També com la vida, és a dir, no? La trajectòria també influeix, la vida, Sí. amb sí, la sí, música, sí, és amb el sí, que sí. crees. Sí que influeix. Sí, porque el no estar cerrado a nada, cada vez como que te cierras menos, ¿no? Intentas abrir más todo, porque la vida estamos en pleno cambio, siempre, todo está cambiando y cada vez más rápido, ¿no? Me gusta mucho irme a la raíz, a la base de la vida, ¿no? Al humano, a lo natural. Y claro que cambia toda la vida. Yo, como veía la vida hace 25 años, no la veo ahora. Igual sí que tengo el niño interior aún, sí que me gusta tener, por ejemplo, cuando creo, cuando tengo que hacer un proyecto, o incluso el venir para poder compartir, siempre intento buscar esto como si como si empezara de cero. Siempre estoy como si empezara de cero. De hecho, muchas veces cuando me paro y reflexiono es cuando digo, wow, o ahora hablamos, por ejemplo, de, has tocado con este. Si no me paro, como que muchas veces no soy consciente, como que me noto ahora, estoy preparando algo nuevo y experimento cosas nuevas en la producción, en el estudio, y si no me paro a pensar no me doy cuenta, ¿no? Entonces siempre intento tener esta ilusión. Supongo que el día que no tenga esta ilusión haré otra cosa, pero mientras la tenga me da vida para crear y para compartir. Ara parlaves de l'estudi, de si deixes fer estudi Sí. a Sant Joan. Sí. Per què? Sí, porque es algo que desde la primera vez que entremos al CAI Estudios en esta época, cuando la maqueta, en el 2000, Sí. 2002 y demás, era algo que cuando lo vi digo, wow, me pasó un poco como con lo de la guitarra, era algo que me creaba quería manejar estas naves, ¿sabes? Con los botones y también me pasó un poco de pequeño con el coche, como que sabía conducir antes de llevarlo, porque ya veía a mi padre el embrague. Amb els peus. Sí, como que me gustaba, era algo que, ¿no? Y con el estudio me pasó un poco esto. Entonces tengo un espacio en casa que lo he adecuado a que el estudio se ha ido creando también muy familiar y muy a poco. Y ahora pues, bueno, mis discos los he producido ya todos yo. De hecho, el primero que produje fue el último de Remendaos, que fue el Reset, que fue ahí ya cuando entré más en contacto con todo el tema de la producción. Y a partir de ahí, bueno, ya empecé a hacer cursos en Barcelona, a trabajar con varios productores, porque es un mundo que en verdad me apasiona bastante. Llevo ya como 12 o 14, entre 12 y 14 años produciendo, y lo empecé a hacer como para mí, para poderme hacer mis discos, mis proyectos, y cada vez lo estoy utilizando más para trabajar con gente. Cada vez estoy produciendo más grupos y más artistas, y la verdad es que no es bien como cuando sales a actuar, aquello que parece que es lo que más, pero también me gusta muchísimo, me aporta muchísima vida, vamos, poder compartir proyectos con grupos y con gente que le gusta la música y crear, y bueno, me da mucha vida. Creant,
l'Antonio ha començat, Sí. hi ha nou disc, tens peces, com està tot això? Mira, el disco nuevo está ya como a punto de salir. A punto de Está salir. como a punto de salir. La idea para este disco era como cerrar y empezar un ciclo nuevo. Tenía claro que quería hacer, es el tercer disco en solitario, y con él lo he creado ahora he hecho 41, lo creé con los 40, con mis 40 años, y es algo así, pero bueno, llego a mis 40 canciones en solitario, ¿no? Desde que empecé mi andadura como Antonio el Remendado en solitario, y entonces el disco hemos estado un par de años creándolo. Han sido 2 años, un año como de creación, en maquetación y demás, y otro año de grabación. Y ahora está, pues, como esto que hablábamos, que va cambiando todo un poquito, pues Mira. sí, estamos sacando singles. En enero salió uno, en febrero, en marzo van a ir saliendo singles hasta ahora, a finales de abril, que ya saldrá el disco con el último videoclip. Van a ser 4 avances y en el último single ya sale el disco. Doncs, si et sembla bé, el podem escoltar? El tenim a punt? Almenys uns... Aviam si sona. Doncs sí sona. Molt bon dia des de la Catalunya Central. Avui et presento la nova cançó d'Antonio el Remendao, que en teníem moltíssimes ganes. És el nou single Cambia. Cambia como quieras, pero a tu manera. Cambia tu manera para ser quien quiera. Cambia como quieras, pero a tu manera. Cambia como quieras, pero a tu manera. Cambia tu manera para ser quien quiera. Cambia como quieras, pero a tu manera. Cambia lo que quieras cambiar, no depende de nadie, depende de ti, solamente de ti. Aquest Canvia, amb aquesta veu que és de la nostra companya, que també ens ha fet molta il·lusió, que és de la Brigitte Barea, amiga, Antonio? Sí, amiga de hace muchísimos años. I que, no, amb aquest caset té també significat, és a dir, jo segurament molta gent que veurà no saben ben bé què és això, però és aquest, no? Aquest caset vermell. El cassette es el último que tuvo la Yaya Adela en su casa, que lo llevé allá al local y me hacía mucha gracia de que saliera. Y si salía una voz en off, una voz de la radio, pues mira, se lo propuse a Brigitte y estuvo encantadísima y muy guai que sea su voz. Ens queda molt poquet. Content amb el nou disc? Molt content. Té nom? És a dir, té títol ja? Es pot dir? Sí, se llama Alololailo. 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 I a finals d'abril estarà ja... Sí, saldrá el último single con el lanzamiento del disco y el 27 de mayo lo presentaré con toda la banda en Las Troicas de Manresa. Content? Mucho. Doncs, Antonio, també molt contents nosaltres que ens hagis volgut acompanyar, que haguem pogut repassar la trajectòria i molta sort amb aquest nou treball. Muchísimas gracias por contar conmigo para venir a compartir. Gràcies, Antonio. Venga, un placer. I nosaltres, que la setmana vinent tornem amb un nou molt personal.